Muy buenas noches, los saluda su amigo y hermano Jesús Hernán Medina desde la 89.5 o 89.50 FM. Todavía hay cuñas o jingles, como usted lo quiera entender, que tienen el dial 89.6. Es un proceso que hay que ir cambiando, no es fácil, pero poco a poco ya estamos cambiando varias cuñas. Nuestro amigo Gerardo, si me está escuchando, le agradezco públicamente porque él entró a uno de los computadores y ha ido arreglando las cuñas, les ha ido quitando el 6. Toca organizar nuevamente varias. Un día de estos que la hermana Ana María esté desocupadita, la otra semana, si el Señor Jesucristo nos da permiso, estaremos organizando varias cuñas con el nuevo dial 89.5 o 89.50, que es lo mismo. Pero hay hermanos que han sintonizado y suena muy bien 89.50, o otros hermanos que sintonizan 89.5 y también la escuchan. No entiendo por qué, porque en la FM es de 10 en 10, de 10 en 10. Entonces, la idea es que usted sintonice la emisora. El tema de hoy es un poquito largo, por tal motivo vamos a felicitar a los cumpleañeros, y uno de esos cumpleañeros es alguien especial para mi vida. Fue el primer varón que el Señor Jesucristo permitió que llegara a este hogar, Samuel Hernán Medina Mantilla. Gracias, Señor Jesús, te doy por la vida de mis hijos y del año nuevo más que le está permitiendo vivir. Guarda a mis hijos, guarda a Samuel, guarda a Andrés, Señor Jesús, y guarda a la princesa de la casa, Ana María, y a la reina. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios. Gracias, gracias. Porque eres parte importante de nuestra emisora, que el Dios Todopoderoso, Jesús de Nazaret, te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! Con mucho cariño para Samuel Hernán Medina Mantilla y para todos los que están cumpliendo años hoy, 8 de mayo. Gracias, Señor, por la vida de mi hijo. Lo has guardado hasta el día de hoy. Con mucho cariño, Samuel Hernán Medina Mantilla. Si está cumpliendo años de nacido. Que te bendiga Dios, querido hermano, por los muchos años que has vivido. Que te bendiga Dios, querido hermano, por los muchos años que has vivido. Bendiga a tu esposa y a tus hijos y te ayude para que sigas prosperando. Aleluya, santo eres tú, Señor. Seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna a tus hijos que acá en la tierra lo esperan. Gracias por la salud, el trabajo. Gracias, Señor Jesús. No hay palabras para agradecerte. Tanto amor y tanta misericordia. Oh Dios Todopoderoso.
Gracias por todos los hermanos y amigos que están llegando a la página del Face. De la iglesia, recibe bendiciones de la iglesia. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Tenemos esa dicha, esa riqueza, hermano, por tener la salvación. Que nunca se desvíe tu corazón, que te guarde el Señor en tu firmeza. Que triunfemos años en el Señor, seguimos esperando bendición, porque Él ha prometido vida eterna. Tus hijos que acá en la tierra lo esperan. Aleluya. Gracias, hermana Delia Zapata, por su mensaje. Hermana Dominga Burgos. El Señor Jesucristo les bendiga. Ayúdenme a compartir. Hermana Rosa. Aleluya. Tu mejor compañía. Emisora Bajo la Unción. Agradezco sus oraciones. Agradezco sus oraciones. Tenemos mucha oposición. El diablo se levanta. Agradezco sus oraciones. Todos unidos venceremos. El diablo se levanta como acusador falso y desea que el ministerio radial se acabara. Él desea que no se predique por el ministerio radial, ni en Santa Marta, ni en Viterbo Caldas, ni en Bucaramanga, ni en Medellín, en ninguna parte de Colombia y del mundo entero. Ayúdenos, 5 minuticos, regálenos 10 minuticos de oración. La oración del justo puede mucho. Amén. Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu divina palabra. Seas tú utilizando estos labios de barro. Seas tú limpiando estos labios para que no haya ningún impedimento, ninguna oposición, Señor Jesús. Y que tu palabra llegue donde está la necesidad. Donde esté la necesidad comenzando desde este servidor en adelante, Señor Jesús. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. Que a mí me acaba. Hablemos de las ovejas. Ezequiel 34, 15, 16. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Estimados oyentes, normalmente en las iglesias, de la persona que más se habla es del pastor, la pastora, los hijos, para bien o para mal, con críticas o con palabras de aprobación. Pero hoy, por medio de esta emisora y por medio de la palabra de Dios, vamos a hablar de las ovejas, pero no para criticar ni para juzgar, sino para que podamos conocer los tipos de ovejas que hay en el rebaño del Señor y que cada uno de nosotros nos podamos identificar con alguna de ellas. En el texto que hemos leído para comenzar, el Señor nos muestra diferentes tipos de ovejas que podemos encontrar tanto fuera como dentro del rebaño de nuestro Dios. Veamos cuáles son esas ovejas. La oveja perdida, la oveja descarriada, la oveja perniquebrada, la oveja débil, la oveja engordada, la fuerte. La oveja apacentada. Vamos a mirar la oveja perdida, Lucas 19:10.
porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Las ovejas perdidas son aquellas personas que no forman parte del rebaño del Señor. Es decir, son aquellas personas que aún no han confesado a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y por eso viven todavía enredados o enredadas en el pecado y la mundanalidad. Y es por la oveja perdida por las que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Por esas ovejas perdidas, como la iglesia, necesitamos salir y predicar el evangelio en todo lugar y a toda persona. La oveja apacentada, Ezequiel 34:14. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Son las ovejas que forman parte del rebaño del pastor y no se apartan. Son guiadas por su pastor, se dejan cuidar, oyen la voz del pastor y lo siguen, y son alimentadas por los buenos pastos preparados por el pastor. Aclaramos que aquí el pastor es el Señor Jesucristo. La oveja apacentada representa a los cristianos que no se apartan del camino del Señor, sino que con paciencia y obediencia se dejan guiar por la palabra de Dios y por la voluntad de su Señor, que son alimentados por la palabra de Dios y están siempre bajo el cuidado del buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Juan 10, 27, 28 dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La oveja descarriada, Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Las ovejas descarriadas representan a los cristianos que se apartan de los caminos del Señor, que dejan el rebaño del Señor, que le dan espalda al buen pastor y se alejan, creyendo encontrar los mejores pastos para su vida. Pero tenemos que comprender que no hay mejores pastos para nuestra vida que el que nos da nuestro Dios. La oveja perniquebrada, Hebreos 12, 5, 8. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. La oveja perniquebrada es la oveja que ha tenido que ser disciplinada por el Señor para que ya no se aparte nuevamente del rebaño. Si una oveja se va del rebaño, el pastor dejará las 99 e irá a buscarla. Pero si lo hace continuamente, el pastor quebrará su pata para que esa oveja no se vuelva a ir nuevamente lejos del rebaño. La oveja débil, Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La oveja débil es la oveja que no se alimenta bien y por su debilidad se enferma constantemente. Y muchas veces no tiene fuerzas para caminar y el pastor tiene que cargarla. La oveja débil representa la vida de los cristianos que no se congregan, que no se alimentan de la palabra de Dios y se enferman de desánimo, de amargura, de críticas y no avanza.
Hay que darles ánimo constantemente y tienen que ser cargadas o cargados por otros para que avancen en el camino de Dios. La oveja engordada y fuerte. Ezequiel 34, 20, 21. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. La oveja engordada y fuerte son las ovejas que se encargan de sacar del rebaño a las ovejas débiles y enfermas, las que empujan fuera del rebaño a las que consideran que no se merecen estar dentro del rebaño. La oveja engordada y fuerte representa a ciertos personajes que se hacen llamar cristianos, que, por creerse en tan espirituales, por creerse en que son superiores a los demás por su conocimiento, por su cargo dentro de la iglesia y por el tiempo que tienen de congregarse, menosprecian a las demás ovejas. Tienen actitudes negativas hacia otros cristianos y por eso hacen que muchas ovejas se aparten del rebaño del Señor, de su iglesia. Preguntamos, ¿ya reconocimos qué tipo de ovejas somos? Debemos procurar ser una oveja apacentada todos los días por nuestro buen pastor. Pero si somos una oveja perdida o una oveja descarriada, tomemos este mensaje como un llamado del Señor para volver a su rebaño, pues nuestro pastor está todos los días llamando, todos los días buscando a sus ovejas. Un rebaño y un pastor, redil antiguo. Un espacio cercano para un rebaño de ovejas nos enseña sobre la forma en que el Salvador cuida a su pueblo. Callado, tiene vara, pastor, muro de piedras, puerta, oveja y honda. Eso tiene el pastor. ¿Qué es un aprisco? Un corral sencillo, un recinto amurallado, paraje donde se recoge el ganado para resguardarlo de la intemperie y las fieras depredadoras. ¿Cuál es el propósito? Proteger el rebaño de ovejas de los ladrones y de los animales depredadores, especialmente por las noches. Materiales y construcción. Se utilizan piedras, usualmente con matorrales de espinas colocados encima de los muros. Frecuentemente, también se empleaban densos matorrales de espinos para levantar un cerco improvisado que sirviera de redil provisional. En ocasiones, las cuevas servían de redil y se colocaba a la entrada una barrera de rocas pequeñas o de matorrales. Miremos unos datos bíblicos. Las ovejas eran muy valoradas por su carne, su leche, su grasa, su lana, sus pieles y sus cuernos. Además, eran unos de los principales animales que se usaban para los sacrificios. En Israel, los lobos, las hienas, las panteras, los chacales estaban entre los animales depredadores que acechaban las ovejas. En la antigüedad, en esa región habitaban también leones y osos. 1 Samuel 17, 33, 37. Los pastores utilizaban un cayado para guiar a las ovejas y una vara y una honda para defenderlas. Durante el día, el pastor llevaba a las ovejas a donde había alimentos y agua, Salmo 23, 1, 2, y de noche las conducía de vuelta al redil. Al regresar, el pastor contaba las ovejas y buscaba las que se hubieran extraviado. Luego se acostaba a la puerta del redil para proteger las ovejas. El Señor Jesucristo dijo que Él es el buen pastor, Juan 10, 11, 15, porque Él dio su vida por nosotros. Él también se comparó con la puerta del redil, porque es por su mediación e intercesión
que nosotros recibimos el alimento espiritual, el descanso, la paz, la salvación y su gloria. El apóstol Pablo comparó la iglesia con un rebaño de ovejas, Hechos 20:28. Lo que podemos aprender de los rediles y qué son, donde se reúne el rebaño. Como miembros de la iglesia, compartimos un lazo de unión mediante nuestra fe y nuestra consagración, así como porque nos reunimos y juntamos literalmente como ovejas. El gozo de la unidad del Espíritu, un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y un Señor Jesucristo, que Dios tanto desea concedernos, no viene solo. Debemos buscarlo y ser dignos de Él junto con las demás ovejas o personas. Por lo tanto, no es de sorprender que Dios insista en que nos reunamos para que pueda bendecirnos en esa unidad del Espíritu. Él quiere que nos unamos en la iglesia por familias, estableciendo clases bíblicas en barrios, reuniones familiares o rediles. Nos ha mandado que nos reunamos a menudo. No dejemos de congregarnos en uno para que Dios envíe bendición y vida eterna. En esas reuniones podemos orar, trabajar para lograr la unidad que nos traerá gozo y multiplicará nuestros deseos de prestar servicio a la obra de Dios y sus extensiones. Un lugar de seguridad y descanso. En el Señor Jesucristo hallamos descanso para nuestras almas. Mateo 11:29. Encontramos protección y seguridad para nosotros. Al honrar la consagración que hemos hecho y al ser obedientes en los simples actos de la vida, mostrando el carácter y ejemplo de Cristo, como se requiere de los seguidores del Señor. Somos protegidos por el pastor. El Señor Jesucristo es el buen pastor que nos salva. Él sufrió y murió para que podamos vencer el pecado y la muerte y venir confiados a nuestro Padre Celestial. Conforme venimos a Cristo y somos obedientes a sus mandamientos, que no son gravosos, nos bendice, nos guía y nos protege en forma individual y colectiva como pueblo del pacto. Vamos a mirar otras ovejas. El Señor Jesús, nuestro Salvador, habló de otras ovejas que no son de este redil, Juan 10:16, refiriéndose al anuncio profético sobre los gentiles. Salmo 102:22 dice: cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al Señor. Tanto Juan como Pablo apóstol a los gentiles en fe y verdad afirman y registran que esta era la misión del Mesías y Salvador. Juan 11. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto lo dijo no por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que el Señor Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Romanos 15. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él.
Miremos el fundamento de nuestra confianza: llegar al cielo. Primero Juan 10:16, como el fundamento de la confianza de que usted, que le ha entregado su vida a Cristo, llegará al cielo, no perecerá, sino que tendremos vida eterna. Juan 3:16. Y, por supuesto, mi oración es que todos aquellos que no han dado sus vidas a Cristo escuchen y se sientan inclinados a hacerlo. Si lo quieren, el regalo de vida eterna es gratuito si usted se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibe el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, inicialmente como testimonio de haber recibido el Espíritu de gracia, el Espíritu de verdad y consolación que guía a toda verdad. Juan 10:16 dice: tengo otras ovejas que no son de este redil. A estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Asimilemos cada una de estas 4 declaraciones que el versículo 16. Y enfoquémonos en cómo usted y yo, ovejas de Cristo, vinimos a Él y recibimos vida abundante que nunca podrá acabarse. Tengo otras ovejas. Enfoquémonos ahora en la palabra tengo. El Señor Jesús tiene ovejas y Él las tiene antes que vengan a Él. De otra manera, no hubieran dicho: a estas también me es necesario traerlas. Veamos los versículos 3 y 4. Al pastor de las ovejas, le abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce fuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Notemos la palabra sus. Versículo 3. Llama a sus ovejas. Antes de llamarlas, son suyas. El Señor Jesús ha venido a Israel como Mesías y está llamando a sus propias ovejas. Está creando un nuevo pueblo, un nuevo rebaño. Pero estas ovejas son suyas. Él las tiene. Como dice el versículo 16, antes de llamarlas, algunas son suyas y otras no. Tengo otras ovejas. A esas también me es necesario traerlas. Esto es lo primero que veremos. En cierto sentido, el Señor Jesús tiene a sus ovejas y ellas son suyas antes de traerlas a Él. ¿Cómo es que el Señor Jesús ya las tiene? Antes de mirar la siguiente declaración en el versículo 16, debiéramos preguntar: ¿cómo es que el Señor Jesús puede tener a sus ovejas antes de llamarlas y que ellas puedan escuchar su voz y responder en fe y venir a Él? La respuesta es que ya ellas pertenecen al Padre y Él las dio a su Hijo. El Señor Jesús lo expresó así. Juan 16:15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Usted puede verlo en muchos otros lugares de Juan. Por ejemplo, en Juan 17:6, el Señor Jesús ora a su Padre: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Eran tuyos y me los diste. Dios había elegido a estas ovejas para sí y las entregó a su amado Hijo. La elección del Padre. Podemos verlo en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. El Padre tiene las ovejas. Así lo afirma el Antiguo Testamento, antes que vengan al Señor Jesús para conformar el nuevo Israel de Dios. Así el Señor Jesús puede decir en el versículo 16: tengo otras ovejas, a esas también me es necesario traerlas. Porque primero pertenecieron al Padre antes de venir al Señor Jesús. El Padre las había elegido
para sí y las concede al Hijo. Esta es una de las maneras en que el Señor Jesús habla de la gran verdad de la elección divina, de la que Pablo en Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Eran tuyos, Padre, desde antes de la fundación del mundo, y me los diste. También podemos leer Juan 6:39, 44:65, Juan 17:9, 24, Juan 18:9. Así que el Señor Jesús dice, tengo ovejas que debo traer. Enfoquémonos otra vez en la segunda declaración, en el versículo 16. A esas también me es necesario traerlas. Las palabras me es necesario son cruciales. La salvación de usted y yo está incluida en este me es necesario. Me es necesario traer a mis ovejas. Ese es el me es necesario del compromiso divino. El Padre las ha escogido. Daré mi vida por ellas. Me es necesario traerlas. En otras palabras, no hay una duda, serán traídas. No es posible que el Padre escoja un rebaño para el Hijo y que lo dé al Hijo, y sin embargo el Hijo no lo traiga, pues Él es el camino, la verdad y la vida. La salvación de las ovejas de Cristo debe ocurrir porque cumple la voluntad divina. Ninguna debe perderse. Surgen las preguntas, ¿cómo las trae? ¿Cómo le trajo a usted y a mí? Él las trae por su palabra. Veamos el versículo 3. A este le abre el portero. Las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Él las trae al llamarlas. Y si preguntamos cómo lo hace hoy, Él nos da la respuesta en Juan 20:21 y Juan 17:20. Les dice a sus discípulos, como el Padre me ha enviado a llamar a los míos, así también yo os envío. Juan 20:21. ¿Y cómo se escucha su voz cuando los envía? El Señor Jesús ora en Juan 17:20. Mas no ruego, Padre, solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Juan 17:20. Es por su palabra que el Señor Jesús traía y trae a sus ovejas. Mi predicación y el testimonio de ustedes son esa palabra. Y oirán mi voz. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz. Juan 10:16. Para que no pasemos por alto su propósito al decir, me es necesario traer, para que no pasemos por alto la certeza de las palabras, me es necesario, el Señor Jesús dice con autoridad absoluta, y oirán mi voz. Eso significa que responderán, vendrán. Versículo 4. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Surge una pregunta, estimado oyente, ¿cómo saber si usted es una oveja? Así es como usted sabe si es una de sus ovejas. Usted no pide leer el libro de la vida. Usted no curiosea en los decretos eternos de Dios. Estimado amigo, usted escucha.
Y cuando el Señor Jesús habla, usted escucha la voz de Dios y viene por la fe a su voz apacible, tierna y fuerte a la vez. Entonces usted pertenece a Dios. Surgen preguntas. ¿Y qué ocurre si no viene? ¿Qué ocurre si no cree? ¿Qué significaría? La respuesta está en el versículo 26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. El creer no le hace parte de su rebaño. El ser parte de su rebaño eternal es lo que le capacita para creer. La fe en Cristo, en el mensaje de Cristo, en la presencia de Cristo en su vida, muestra que usted le pertenece a Dios desde antes de la fundación del mundo. Y si alguien dijera, bien, y si alguien dijera, bueno, está bien, si yo soy parte de su rebaño desde antes de creer, entonces no necesito creer para ser salvo. Esa persona estaría negando las palabras del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús dijo en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si usted nunca le sigue, entonces nunca fue de sus ovejas. Si le sigue, entonces es una de sus ovejas. Y serán un rebaño con un solo pastor. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Juan 10:16. Leamos atentamente y reflexionemos en la palabra serán. Serán un rebaño. Preguntamos, ¿cuánto tiempo tendrá él un rebaño? ¿Cuán absoluta es su promesa? La respuesta está en los versículos 28 y 30. Comienza en el versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Juan 10:28-30. Estamos mirando una cadena de seguridad. Este rebaño será eterno. Y ello significa que usted y yo lo seremos también, al ser creyentes fieles, creyentes verdaderos, creyentes leales. Llegaremos al cielo para siempre porque somos coherederos con Cristo. Si quiere, subraye esta cadena de seguridad. Los que el Padre escogió para sí mismo, también los dio al Hijo. Y los que pertenecen al Hijo, por ellos el Hijo dio su libertad y vida. Y aquellos por quienes Él dio su vida, a ellos llamó a sí mismo para que fuesen adoptados hijos. Y a quienes llamó, escucharon su voz y le siguieron. Y los que le siguieron, recibieron vida eterna. Y los que recibieron vida eterna nunca podrán ser quitados de su mano. Y serán un rebaño y un pastor para siempre. Aleluya. Así de seguro estamos, ¿cierto? Así de sólida es su salvación. Este es el fundamento de la inconmovible confianza de que lo lograremos. Llegaremos al cielo. Esta es la obra de Dios. 1 Corintios 1:30. El que se gloríe en el Señor.
Primera a los Corintios 1:31. El fundamento de nuestra confianza en el propósito salvador universal de Dios y nuestra misión en la misma tendrá total éxito. Pudiéramos decir, y estaríamos en lo correcto, que ya hemos visto este fundamento. Si el Señor Jesús salva a los suyos, infaliblemente su propósito salvador mundial tendrá éxito. Y si tengo cierta responsabilidad en el llamado de estas ovejas, también tendré éxito. Eso es cierto. De modo que lo que quiero hacer aquí es asegurarme de que sintamos la confianza de las palabras, no son de este redil, y serán un rebaño con un solo pastor. Versículo 16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, es decir, de este redil étnicamente judío. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño. Rebaño compuesto por todos estos grupos étnicos de todo el mundo, con las ovejas judías, con un solo pastor. Juan 10:16. Estimado oyente, hasta ahora hemos dedicado toda esta enseñanza a mostrar la salvación magnífica, soberana, que Dios está obrando para salvar a sus ovejas. Él nos escogió desde antes de la creación y envió a su Hijo al mundo para morir por ellos y traerles a sí mismo para darle una misma entrada al Padre por su Espíritu. Miremos el peligro de estancarnos y volvernos indiferentes. Pareciera que esta salvación pudiera producir la mayor humildad y la mayor gratitud posible. Dios no nos escogió ni nos llamó para que fuéramos exclusivos o exclusivistas. Si hay algún tipo de distinción, se debe totalmente a su elección y llamamiento, libres e incondicionales. Pero debido a que aún somos pecadores, la historia ha demostrado muchas veces que algunos hombres dentro de la iglesia se han estancado y se han vuelto indiferentes al mundo, y que su posición elegida ha estado perseverantemente entretejida con la tela del etnocentrismo, que quiere decir sentirse superiores a otros. El racismo, que quiere decir discriminar o rechazar por raza. Y el nacionalismo, que quiere decir sentimiento exagerado de ser autodeterminativos en su propia región. Y unos grupos y sectarios han llegado a sentirse incómodos con logos de su tipo, creyendo que son el único redil, que fuera de su redil no hay salvación. Es que nosotros somos los únicos. El Señor Jesús lo observó en sus días, vio que esto ocurriría, y por ello, justo aquí en medio de una de las declaraciones más gloriosas sobre la elección y la gracia soberana, dice, con una advertencia cortante: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Juan 10:16. Las ovejas esparcidas. Estas otras ovejas están esparcidas por todo el mundo y por nuestras ciudades, municipios, veredas, en los miles de grupos de toda tribu, nación, lengua que Dios quiere salvar. Meditemos en dos pasajes que Juan escribió. En Juan 11, 51-52, él registra una profecía del sumo sacerdote Caifás acerca del Señor Jesús. Profetizó que el Señor Jesús iba a morir por la nación
y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. Es lo mismo que decir, Él murió por las ovejas en este rebaño judío, y no solo por ellos, sino por las otras ovejas que no son de este rebaño. Juan dice que el Señor Jesús murió para reunir en uno a los hijos de Dios que estamos esparcidos. Tengo otras ovejas, a esas también me es necesario traerlas. Surge preguntas, ¿por dónde están esparcidas? ¿Dónde están esas ovejas? Juan tuvo una visión en Apocalipsis 5, 9, 10, donde da la respuesta. Las voces en el cielo cantaban: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y reinarán sobre la tierra. Cuando el gran pastor puso su vida por las ovejas, las compró de cada tribu, lengua y pueblo y nación. Por tanto, sea cual sea el grupo étnico que les rodea, hay ovejas que deben ser encontradas. Hechos 18:10. Ellas necesitan escuchar la voz del Señor Jesús. Hay hombres y mujeres que se convertirán en hermanos y hermanas que deben de ser encontrados, encontradas. No debemos atrevernos a mirar con desdén a grupo racial o étnico alguno. No debemos retener el tesoro del Evangelio como si fuéramos dignos de él y ellos no. Como si se nos hubiera entregado la propiedad de la Escritura solo para nosotros. Despertemos a las otras ovejas. Dios ha derramado su gracia una y otra vez sobre esta iglesia y sobre el mundo para despertarnos del sopor del estancamiento, de la autosatisfacción, de la actitud egoísta de solo los nuestros tienen salvación. Hacia el año 1937 llegó a Colombia una pareja enviada desde Canadá, trayendo el mensaje apostólico. Compartieron tiempo después el mensaje con una pareja de misioneros Trinidad. Compartieron también después el mensaje con una pareja de misioneros trinitarios enviados por una misión interdenominacional trinitaria, logrando que la pareja comprendiera el mensaje de la gracia de Dios y el nombre de Jesucristo. Otros misioneros fueron enviados transcurriendo el tiempo y en territorio colombiano fue ganada otra pareja trinitaria para engrosar a los enviados a hacer discípulos y que la palabra de Dios corriera y fuera glorificada. Después de más de 80 años, existen varias organizaciones del nombre del Señor Jesús legalmente constituidas en el territorio nacional, haciendo la misma obra y misión de los pioneros que llegaron en 1937. A su vez, ambas obras trabajan en el extranjero, porque han acatado el mandato de reunir otras ovejas que no son de este redil, y así se edifica y crece el edificio de Dios, la iglesia que compró con su sangre. Justo cuando la obra estaba creciendo en Colombia, la iglesia en Norteamérica estaba contentándose con el éxito conseguido en el resto de naciones latinoamericanas y caribeñas, sin contar con el trabajo que se hacía en las demás costas alrededor del mundo, despertándose un fervor misionero al darse cuenta de las vastas extensiones del interior de Rusia, China e India y los pueblos del interior de África. Cuando el cristianismo pentecostal apostólico occidental comenzó a contentarse en el siglo XX, porque cada país del mundo había sido partícipe con el Evangelio, despertaron a la realidad que hay comunidades que no habían sido alcanzadas y que existen miles de parlantes de muchos idiomas sin Biblia en su propia lengua
Entonces comenzaron a imprimir el mensaje de la Biblia y organizar las obras carcelarias, los hogares geriátricos y hogares para drogadictos, talleres para huérfanos y viudas y la capellanía en hospitales y en las Fuerzas Armadas de muchos países en el mundo. Dios ha sido tan misericordioso y paciente con nosotros y se cumple lo que la Escritura expresa. Eclesiastés 9. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Nuestro Dios triunfará. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Juan 10:16 es el fundamento de nuestra confianza en que lograremos llegar al cielo. Y es el fundamento para nuestra confianza que el propósito mundial de Dios tendrá éxito al traer a sus ovejas de cada raza, tribu, lengua, de cada grupo de pueblos a un rebaño con un gran pastor. Por tanto, resistamos la arrogancia denominacional, racista, sectaria y étnica, y busquemos la diversidad étnica en la unidad basada en el Evangelio. Somos de muchos pueblos, pero redimidos para formar parte del pueblo de Dios y la armonía racial que exalta a Cristo. El que recibe a uno de estos mis pequeñitos, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Y oremos para que la magnífica y potente voz del Señor Jesús sea escuchada donde quiera que hayan hostilidades, odios, confrontaciones, discusiones, desavenencias, creando divisiones, y así enviaremos misioneros a los pueblos inalcanzados del mundo, porque nos acomete el mandato de ir por todo el mundo y no extender nuestra denominación religiosa hasta que venga el pastor de los pastores. Y lo haremos con gran confianza, que sea lo que sea que nos suceda en la adversidad, lograremos llegar al cielo y el plan de Dios triunfará. Bendiciones para todos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Es Jesús el amigo de mi alma, me ha redimido. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Donde yo anduve perdido, rompió aquellas. Tú eres el Dios que todo los puedes. Todo, absolutamente todo lo puedes. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.